grato verles noche a noche en esta asamblea, prevaleciendo contra el tiempo y contra toda la adversidad y estando puntualmente presentes. Es muy grato verles. Estamos paulatinamente llegando hacia el final de la semana y quiera Dios grabar con letras de fuego en nuestro corazón su palabra. Hoy tuve la oportunidad de estar en contacto telefónico con mi esposa y ella me dijo: saludos a todos los limenios. No sé cuántos implican todos los limenios, pero yo simplemente me encargo de dar saludos y saludos a todos los limenios. Amén. Dios les bendiga. En 15 días estaremos saliendo a Estados Unidos, en la costa este, en algunos grupos hispanos. Estaremos de regreso y siguiente va a ser un viaje a Venezuela, mientras en los intervalos seguiremos ministrando en Quito, Ecuador. Ruego sus oraciones para este trabajo. Que Dios nos dé la fuerza y la gracia, porque los años van pasando. Y ustedes saben cuáles son los síntomas de la vejez, ¿verdad? ¿Saben cuáles son los síntomas de la vejez? La primera es que uno se olvida de todas las cosas. Segunda y tercera no me acuerdo. Entonces usted se da cuenta de que aquí hay una situación engorrosa, que de veras podamos recordar las tareas que debemos asumir en los distintos tramos del camino. Dios les bendiga. Mañana, si el Señor lo permite, estaremos culminando este tiempo juntos, por los cuales yo doy gracias a Dios. A ustedes les felicito por aguantarme. Han hecho un trabajo magnífico de resistencia. Para mí ha sido una bendición poderles acompañar. Y ahora sí queremos acercarnos a la palabra del Señor. Les invito a un breve instante de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos. Bueno eres tú, tu misericordia es para siempre. Gracias por lavarnos en la sangre del Cordero. Gracias por hacernos llamar hijos de Dios. Bendícenos ahora en el nombre del Señor Jesucristo, y que tu palabra y este tiempo de reflexión sean usados eficazmente por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche quisiera hablar por algunos instantes acerca de el encargo, el trabajo encargado a Timoteo. Y prefiero usar la palabra el encargo, porque creo que es la palabra que más se acerca a aquello que queremos considerar en esta noche. Hay un encargo, una tarea, una responsabilidad que el apóstol Pablo va a encomendar al joven Timoteo. Nuestro tema es el obrero aprobado. Es la exhortación que el veterano apóstol hace a este joven discípulo suyo y vicario, representante apostólico. Va a decirle: eres joven, que nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo, cuida tu vida interior, cuida tu conciencia, cuida tu fe, cuida la doctrina. El asunto de tu juventud será superado en la medida que observes la disciplina necesaria. Ahora, en esta noche tenemos que hablar del encargo, la tarea encomendada. Y la primera cosa a la cual quiero llamar la atención está en el capítulo 1
el versículo 3 de Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 1:3. Noten por favor el primer renglón de ese versículo. Yo estoy leyendo en la versión 1995, la última la de Valera, Reina Valera. Dice el capítulo 1, el versículo 3 de Primera Timoteo: como te rogué que te quedaras en Éfeso. Y ahí me quedo. Es curioso como Pablo aquí está pidiéndole al joven Timoteo que se quede en Éfeso. La palabra rogar no es muy afortunada, dado que transmite lo que quizá no era lo más apropiado. Cuando se habla de quedar, en el griego se usa la palabra prosmeno. Y la palabra prosmeno no es simplemente rogar, exhortar, persuadir, inducir, como surgiría de nuestra palabra en español. La palabra prosmeno significa asirse fuertemente. Asirse fuertemente. No se le está diciendo a Timoteo: me gustaría que te quedes en Éfeso. Se le está diciendo: quédate en Éfeso, con imperativa, orden imperativa, como quien tiene que asirse fuertemente a una responsabilidad. Y una cosa que todos los que estamos en la obra del Señor, tarde o temprano, tendremos que aprender es que hay momentos de quedar y hay momentos de ir. Pero el momento de quedar y el momento de ir es asunto de discernimiento espiritual. En primer lugar, quien está en la obra tendrá que discernir los designios de Dios para la vida personal. Yo tengo que saber, por revelación a mi corazón en la intimidad de mi ser, cuando mi tiempo está cumplido. Yo me acuerdo años atrás, cuando llegó el tiempo de salir de Lima. Yo había cumplido prácticamente 12 años de ministerio. Yo tenía la convicción profunda que nuestra tarea se había cumplido. Mucha gente, muchos hermanos nos dijeron: pastor, usted se va muy temprano, se va antes de tiempo. Y el problema radicaba en que yo escuchaba muchas voces y peticiones de hermanos muy queridos, muy bien intencionados, muy amados. Dios nos había bendecido en forma señalada en esta ciudad y en esta nación, que hemos aprendido a amar muy de veras. Pero el Señor nos estaba hablando con claridad inconfundible que el tiempo estaba cumplido. Se suscitaban muchas dudas y muchas interrogantes. Se nos había permitido pastorear Lince, un tiempo en Miraflores, fundar el Instituto Bíblico, y ahora mirábamos la obra que surgía en forma explosiva. Nos embargaba una tremenda interrogante: y Señor, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Cómo nutrir, formar, impulsar, encauzar esto que está creciendo como está creciendo? Me acuerdo que me hicieron llegar una carta firmada por 1,5 par, casi 3 centenares de firmas, diciéndome: pastor, usted debe quedarse. Bueno, recibir una carta firmada por unas 300 personas es interesante. Y no nos era fácil tomar esa decisión, pero la convicción
era serena y profunda. No había dudas. El tiempo se había cumplido. Aquí se invierte el proceso. Se le está conminando a Timoteo a que se quede. Y es notable porque la voluntad de Dios y la comisión apostólica van a ir a Timoteo diciéndole: prosmeno, te tienes que asir fuertemente de tu ubicación en Éfeso. Y es curioso que el nombre Éfeso significa permisivo, o permitido. Permisivo o permitido. Parecería ser que esa ciudad estaba identificada con la permisividad. Era una sociedad capital de un culto pagano que había inundado todo el mundo antiguo, el culto de Diana, Diana de Éfeso. No era un lugar fácil, era un lugar difícil. Timoteo era un muchacho joven, estaba surgiendo una iglesia que había surgido en medio de gravísimos conflictos con el espiritismo y el esoterismo de Éfeso. Pablo le va a decir ahora a Timoteo: quédate. Y viene a mi mente cada vez que pienso en eso, en las palabras de un viejo misionero ya en la presencia del Señor, don Samuel Barnes, señor Barnes, así le decíamos en Argentina. Corría el año 1929, 1930. Eran los años de la recesión mundial. Hoy día estamos en recesión, pero ya estamos acostumbrados. En aquel tiempo, la desocupación, la desvalorización del dinero y el hambre estaban rondando por todos los países, Estados Unidos inclusive. La misión estaba retirando a sus misioneros de todos los campos. Don Samuel Barnes había llegado a la Argentina en 1922. Era 1930. Él había fundado el Instituto Bíblico de Azul en el centro de la provincia de Buenos Aires. Hombre apasionado de la palabra, hombre de oración, hombre de formación disciplinaria. Sus orígenes venían de una entidad religiosa muy austera y muy severa. Luego se convierte al Señor y comienza a militar en la Alianza. Y en los caminos del Señor es designado como misionero a la Argentina. En el año 1930, él recibió una orden que venía de la oficina de la Misión Central, ordenándole a que empacara todas las cosas y volviera a casa. No habían recursos para mantener los misioneros en esta parte del mundo. Eran los tiempos en que se viajaba en barco. Él fue al cuartel central, a la oficina central de misiones, allí en Nyack, en Nueva York. Se enfrentó a la junta directiva y les dijo: yo no salgo de Argentina. Ustedes verán lo que harán, pero Dios me llevó a Argentina y a Argentina yo vuelvo. De allí no quedo, de ahí no salgo, ahí me quedo.
quédate en Éfeso, quédate en Argentina. Hubo unos debates, unas discusiones, unas argumentaciones extraordinarias. Don Samuel Barnes estaba firme como una roca. Aunque ustedes quiten nuestro sustento misionero, nosotros volveremos a la Argentina, porque Dios nos llevó a Argentina. ¿Cómo iremos? ¿Cómo quedaremos? Es cosa de Dios, porque Dios nos llevó a la Argentina. Las discusiones se llevaron adelante, creo que fueron por 3 días, si estoy bien informado. Hubo un momento en que a don Samuel Barnes le dijeron, quédese afuera. Y él tuvo que esperar afuera por no sé si un par de horas, mientras la Junta discutía y debatía qué hacer con este hombre terco, cabezudo, resistente, desobediente, insubordinado, póngale los adjetivos que usted quiera ponerle. Don Samuel Barnes estaba fuera de la oficina y tenía una voz bastante fuerte. Y él desde afuera decía, la sangre de Argentina está sobre ustedes. La sangre de los argentinos está en sus manos. Ustedes tienen la sangre de la Argentina pesando sobre sus manos. Qué mensaje, ¿no? No pudieron con él. No pudieron con él. Y el hombre volvió a la Argentina a pesar de todas las cosas. Tuve la oportunidad de hablar con él años más tarde, ya en sus últimos años de ministerio en la Argentina. Y él me compartía, es curioso, porque hacíamos un viaje por tierra de una ciudad a otra por la provincia de Buenos Aires, y ahí nos confidenció algo que nos enterneció el corazón. Y nos hizo entender por qué don Samuel Barnes adoptó la actitud que había adoptado. Y nos contó en forma muy conmovedora cómo él iba con su viejo Ford, un Ford A, por una de las calles polvorientas, mejor dicho, una de las rutas polvorientas de la vieja Buenos Aires, fuera de la ciudad, rumbo a otro pueblo. La calle era polvorienta, el campo estaba solitario, y a la distancia él vio a lo lejos a un gaucho, un clásico gaucho bonaerense. Lo vio caminando adelante con su atuendo clásico, y él se acerca con su viejo Ford A, abre la puerta, y en gesto clásico campesino va a decir, pase amigo, yo lo llevo, entre. El gaucho se dio vuelta, lo miró, era el señor que le dijo, te quedas acá. Era el mismo señor vestido de gaucho, era el señor vestido de gaucho. Así como el señor estuvo vestido de macedónico, ahora estaba vestido de gaucho. Y fue el mismo señor que le dijo a don Samuel, tú te quedas acá. Y esa fue la razón por la cual, contra viento y marea, él no aceptó irse de la Argentina. Prosmeno. Y yo creo, querido hermano, que Jesús se viste de macedonio, se viste de gaucho, se viste de hombre de la sierra peruana, se viste de chino,
se viste de alemán, se viste de la nación que sea, porque Él no hace discriminación de naciones. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es notable el Señor vestido de gaucho. Le dijo don Samuel Barnes, te quedas acá. Y desapareció de sus ojos. Se quedó con la puerta del forá, el viejo forá, vacío, abierto. Cerró la puerta y sabía cuál era su encargo, cuál era su comisión. Él tenía que quedarse allí. Los años han pasado. Y cuando miramos para atrás estamos hablando de 1930. Estamos en 1998, ya han pasado algunos años. Y uno mira para atrás y descubre cómo Dios usó a ese hombre. Era solamente un bachiller en teología, pero un hombre enamorado del cielo y de la palabra de Dios. Ese hombre fue usado para levantar ministerios como yo no conozco ningún otro. Y el Instituto Bíblico Buenos Aires, que luego se transfiere a la capital federal, se constituyó en un centro de capacitación ministerial que suplió pastores y obreros prácticamente para todas las denominaciones cristianas de esos años. Era el hombre que se levantaba a las 3 de la mañana. A las 8 comenzaban las clases. Usaba una vieja Biblia verde, grande. Y él comenzaba a dar doctrina. Para él no habían recreos, ni timbres, ni cosas por el estilo. Él seguía 2 horas y media en una sola clase de doctrina. Y una cosa que recordamos, hombres como Carmelo Terranova y uno que les habla y otros más que no interesa mencionar, recordamos como ese hombre enseñaba doctrina como alguien que había estado pisando los espacios celestiales. Con su enseñanza marcaba fuego a sus alumnos. Dejaba la impronta de un hombre que respiraba aire de cielo en una tierra como esta, contaminada. Y durante 2 horas, 2 horas y media, usted tenía que tratar de escribir a toda velocidad, porque este hombre era un profeta de Dios enseñando a los discípulos. Pero él tuvo que aprender a quedar. Él tuvo que quedarse cuando todas las estructuras le decían, salga de allí, vuélvase a casa, no hay forma de mantenerlo. Y yo le puedo asegurar que hay cualquier cantidad de obreros y pastores en la Argentina y fuera de Argentina que saben lo que es la marca en sus almas de las huellas de Dios a través de este hombre. Quédate en Efeso. Quédate en Efeso. Te pregunto en esta noche, ¿hemos llegado a ese nivel de espiritualidad y capacidad para discernir cuando el Señor nos está diciendo, de aquí no te me mueves, porque para ti tengo un trabajo y de aquí no te mueves? Y tenemos convicción de cuando el Señor dice, ahora levanta tienda, tienes que ir a otras regiones. Tenemos el radar espiritual para entender el encargo que Dios nos da. Quédate en Efeso, quédate en Efeso. ¿Para qué? ¿Qué tenía que hacer en Éfeso?
En el capítulo 1 de 1 Timoteo, leemos en el versículo 3, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Por qué es que Timoteo tenía que quedarse en Éfeso? Se le estaba ordenando, se le estaba mandando, la palabra es parangelo, se le estaba ordenando a poner freno a lo que se llama la heterodidascaleo en griego, heterodidascaleo, la enseñanza deforme, una enseñanza torcida que estaba comenzando a tomar cuerpo en la iglesia de Éfeso. Él tenía que ir como un corrector. Él tiene que poner freno al desvío doctrinal. Se usa la palabra en toda esta trama, en esta narración, de tener que frenar fábulas que acarrean conflictos, que rompen el principio de sujeción y que encarnan rebelión luciferina, porque prácticamente eso está entrañado, si bien no se dice totalmente, está implicado. Él tenía que ir en contra de esa fábula, la palabra es muthos, o palabras de cuestionamiento, y esa palabra cuestionamiento significa, cétesis, que está significando conflictos que comienzan a traer desestabilización. Y Timoteo, joven Timoteo, vicario del apóstol, tenía que ir allí con autoridad apostólica a poner coto, a poner freno a una situación de desestabilización. Habían cuestionamientos, habían situaciones que estaban trayendo inquietud, malestar en la iglesia. La gente estaba hablando demasiado, había mucho chismerío, pero lo más grave es que había distorsiones doctrinales. ¿Cuáles eran esas distorsiones doctrinales? Los judíos habían logrado infiltrar en la iglesia algo que formaba parte de sus tradiciones, las genealogías. Con la diferencia que en este caso las genealogías no eran meramente de familias que tenían privilegios por descender de cierto tipo de clase, sino que había remontado las alturas de pretender usar nombres angélicos. Ellos tenían, por ejemplo, 7 arcángeles, ¿no es cierto? Nosotros sabemos de Gabriel, sabemos de Miguel, ellos tenían a Rafael y otros más. Y comienzan a usar un tipo de genealogía angélica y comienzan a caer en la angelología, un tipo de estudio de los seres celestiales con la pretensión de llegar a Dios a través de estos descendientes privilegiados. Ahora, Pablo le tiene que decir, tienes que frenar eso. Eres joven, te van a crear problemas, pero vas a tener que enfrentar esto con autoridad apostólica que yo te estoy entregando. En Éfeso, la preponderancia de la mente era algo que nos hace pensar en el día de hoy. Hoy día vivimos en un tiempo donde nuestra comunidad ha endiosado a su mente. Si usted trabaja especialmente con pueblos europeos y pueblos que han sido fuertemente influenciados en nuestra América Latina por pueblos europeos, se va a dar cuenta que nuestra filosofía, nuestra forma de pensar, nuestro raciocinio ha ocupado el lugar de Dios. El Dios del hombre moderno es su mente. El hombre cree que puede y que entiende y que sabe. No quiere reconocer que no puede, que no entiende y que no sabe. No tiene la capacidad espiritual para humillarse y dar lugar
humildemente a ese reconocimiento de impotencia. Y nos volvemos agudos razonadores. Creemos saberlo todo. Yo he estado en países europeos, sé lo difícil que es hablar de Jesucristo en Holanda, o en Francia, o en Alemania. Naciones que se han enriquecido con la cultura filosófica de 250, 300 años, y hoy creen tener respuestas que no las tienen. Qué terrible cuando el hombre sustituye a Dios por su mente. Eso estaba pasando en Éfeso. Y Pablo le encomienda a Timoteo: haz que esto se pare, porque esto está trayendo desestabilización y está trayendo desgracia a esa iglesia que hemos fundado en la ciudad de Éfeso. Por cierto, una siguiente tarea, la primera nos damos cuenta que es bastante difícil, la siguiente tarea era inducir al sacerdocio de intercesión. ¿Se han dado cuenta de lo que fue leído en el capítulo 2? Exhorto ante todo, peseemos las palabras, a que se hagan, ¿qué cosa? Rogativas, peticiones y acciones de gracias por algunos hombres. Qué interesante. No se le está diciendo a Timoteo que tiene que dirigir coros ni organizar cultos de alabanza. Se le está diciendo que tiene que estimular a la iglesia de Éfeso a entrar en el campo de batalla espiritual. Y es notable rogativas, desis, oraciones, proseuque, peticiones, enteuxis, son palabras que creo necesarias referir para que nos demos cuenta que hay un significado en el vocabulario del idioma griego. Las rogativas tienen que ver con una intercesión para que el pueblo salga de la indigencia, de la pobreza, de la miseria. Las oraciones tienen que ver con una dirección específica, que vayan hacia Dios. Y las peticiones implica juntarse, congregarse, crear un ambiente de consulta y de intercesión. En buenas cuentas, ¿qué está diciendo Pablo a Timoteo? Organiza a la iglesia para interceder por la miseria que está imperando en Éfeso, por el estado de postración y miseria espiritual. Haz que ese pueblo aprenda a invocar el nombre del Todopoderoso. Haz que las peticiones sean el esfuerzo común de congregaciones, de gentes. Organiza un ministerio de intercesión. Por cierto, va a agregar con toda claridad, y lo leo, que dan oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Acciones de gracia, qué interesante. La palabra gracia, que es Eucaristía. O sea que hay que dar gracias por cada ser viviente, aunque sea su suegra. ¿Está bien? ¿Usted da gracias a Dios por su suegra? Qué lindo, yo sí. Tiene una suegra muy preciosa. Dad gracias por ese vecino incordioso que te hace la vida imposible. Por ese compañero de trabajo en la oficina que trata de pisarte la cabeza. Dad gracias.
Puedes decir, gracias Señor por este fulano que es un hincón en mi costado. Aleluya. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos hacerlo? Muy bien. Hay algunos que dicen que sí, otros son más honestos. Querido hermano, ¿verdad que hay momentos que uno quisiera usar las manitos para... Y uno dice, Señor, Señor, ayúdame, no quiero ir a la cárcel por criminal. Dar gracias por todos. Y por todos es por todos. El lindo, el feo, el bueno, el malo, el rico, el pobre, el que está arriba, el que está abajo. Hemos llegado a esa amplitud de horizonte, a esa captación, a esa dimensión espiritual que nos permite decir, gracias Señor, gracias por esta persona, a despecho de lo que nos haga o lo que nos diga, por todos. Por cierto, luego va a decir, organiza estos grupos de oración para que tengan en cuenta los reyes. Hoy no tenemos reyes aquí en Perú, ¿verdad? Creo que no. Hay presidentes. ¿Usted ora por el presidente? No le pregunto si usted es de Cambio 90. Le pregunto si ora por el presidente. Algunos... ¿Hemos de dejar a las autoridades huérfanas de nuestras oraciones? ¿Vamos a esperar que las autoridades actúen según el consejo de Dios si no les respaldamos con nuestras oraciones? Esa actitud es inconsistente. A veces pedimos de los gobernantes actitudes fieles, leales, honestas, cristianas. ¿Qué de nuestro respaldo en oración? ¿Estamos orando por nuestros gobernantes? Pablo está diciéndole a Timoteo, comienza a ejercer un ministerio que lleve a los cristianos en Éfeso a orar por los reyes, por los que están en autoridad. Y va a decir, ¿para que tengamos qué cosa? ¿Para qué? Vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué es lo que San Pablo está diciéndole a Timoteo? Este obrero que tiene que salir aprobado. Cumple un ministerio de discipulado, de formación disciplinaria, que lleve a la gente a orar sistemáticamente. Cuidado aquí. Yo sé que hay muchos creyentes que oran esporádicamente. La oración esporádica es una evasión de responsabilidad y una forma fácil de acallar la conciencia. ¿Ok? ¿Claro? La oración sistemática es harina de otro costal. Es meterse en la brega y comenzar a luchar espiritualmente para que Dios bendiga a nuestros gobernantes, a nuestra nación, ponga coto a las desestabilizaciones carnales que afectan a la Iglesia y permita que pueda fluir la unidad que debe caracterizar a la Iglesia de Cristo. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, enfrenta esta batalla. No le está diciendo que dirija coros, por favor. Está diciéndole, asume una responsabilidad formativa seria que lleve a la Iglesia al campo de batalla espiritual y tenga incidencia directa sobre nuestras naciones que están siendo vapuleadas por el diablo.
que tengamos reposo en toda piedad y honestidad. Esto en el versículo 3. Esto es bueno y agradable delante de Dios, Dios nuestro Salvador. Y vea qué interesante la conexión, el encadenamiento, lo que se llama la concatenación, el cual quiere que algunos hombres sean salvos. Todos. La Biblia abunda en este mensaje de que Dios no quiere que nadie perezca. Lamentablemente muchos perecen, pero no es por la voluntad de Dios, es por la dureza del corazón del hombre y el engaño y la seducción satánica. Es por la rebelión a los mandatos de Dios y la ausencia de arrepentimiento que pierde la gente. Pero el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es curioso porque en este pasaje se llega al texto clásico. Después de decir que vengan al conocimiento de la verdad, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Va a decir en el versículo 5, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad, digo la verdad en Cristo, no miento. Notemos el contenido de estas instrucciones, de este encargo a Timoteo. Tiene que crear con su ministerio un ambiente de iglesia intercesora. Una iglesia que se ponga en la brecha a interceder por la ciudad de Éfeso. Que haya tranquilidad y así se pueda predicar el evangelio del Dios Salvador y el mediador Jesucristo entre Dios y los hombres. Ahí está el contexto. Vayan regando el ambiente con oración y batallas de oración para que la tarea evangelizadora sea fecunda. No pretendamos evangelizar sin preparar el ambiente con oración sistemática. No hablo de oración esporádica que se usa para callar la conciencia y salir del paso. Estamos hablando de oración sistemática. Tener un punto constante de presión en un mundo que necesita desesperadamente de Dios. Oración. Y si yo miro para atrás a Lima al encuentro con Dios, descubro que esta fue la característica señera de aquellos tiempos. Pocas veces lo he contado en un grupo de esta magnitud, pero yo recuerdo perfectamente esas noches de oración, especialmente a solas. Más tarde supe que otros hermanos muy queridos libraban la mismísima batalla en sus propias casas. Yo me acuerdo perfectamente allí en la avenida Arequipa, cuadra 23, cuando vivíamos en uno de esos pisos allí, y normalmente nos dejaban en paz después de las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche era una cosa de nunca acabar. Y yo me acuerdo que eran 12 y media de la noche, ya el mundo se iba a dormir. Y la carga del Espíritu Santo, como a mí y a otros, nos llevaba a orar. Y yo me acuerdo en ese living que teníamos allí, en ese edificio anexo al INSE, en uno de los rinconcitos que iba mirando directamente a la avenida Arequipa, empezamos a orar. Corrían los primeros meses del año 74, los últimos del 73 para ser más preciso. Y esas noches fueron noches tremendas. ¿Sabe cuál era la primera cosa que sucedía en esos tiempos de oración?
la primera cosa que sucedía era una presencia oscura y tenebrosa, contra la cual había que luchar, porque urgía a salir disparando con terror y temor y meterse en cama. Yo me acuerdo esas noches, tener que batallar con Satanás mismo y las huestes del infierno. Y le aseguro que eran presencias tenebrosas muy palpables. A la sazón vivíamos con manifestaciones demoníacas muy serias. Y no era fácil orar. No era fácil orar. Había que plantarse sobre sus rodillas y orar y reprender al príncipe de las tinieblas en el nombre del Señor Jesucristo. Había que hacerlo. Y batallar hasta que usted sabía que se rompían las cadenas y entonces podía comenzar a orar. Y yo me acuerdo perfectamente cómo el Espíritu nos guiaba a orar. Señor, Señor, levanta obreros, prepara el camino, que haya una bendición tal que tu palabra corra y sea glorificada. Ahí se estaban gestando los primeros pasos, por así decirlo, del programa Encuentro con Dios. No conmigo solo, más tarde supe de muchos otros, que se unían en oración, a veces sin saber que el otro estaba orando y rogando que Dios trajera un despertamiento espiritual, rompiese las cadenas y preparara el camino para un avivamiento. ¿Se acuerda Juan Carlos? Qué tiempos aquellos. Estoy hablando con la reliquia aquí. Este hermano estuvo en las primeras batallas. No era fácil orar. No es fácil organizar a la iglesia para interceder por el Perú. Decía Luis Palau, y lo decía con un poquitito de fastidio: hoy es fácil tener una concentración de música en cualquier estadio y los creyentes van a llenar el estadio y pagar cualquier cantidad de dinero para un concierto cristiano entre comillas. Pero tener una campaña evangelística que llame a la gente al arrepentimiento es muy difícil. Se han trastocado los papeles. Son las palabras de Luis Palau, que ustedes le conocen. Es muy difícil cumplir con esta tarea que San Pablo le encomendó a Timoteo. Le está diciendo: prepara a la gente para interceder. Y a mí se me ocurre que San Pablo estaría recordando en su mente, informada por Sagrada Escritura, de esos casos bíblicos de Abraham intercediendo ante el Señor por el destino de Sodoma. Abraham pudo haber salvado a Sodoma de la catástrofe del fuego y azufre. Se quedó solamente en unos 10 justos. ¿Qué habría pasado si se habría bajado al Señor si hay un solo justo? Perdonarás la ciudad si hay un justo. Y si Abraham hubiese llegado a ese lugar, es evidente a la luz de otros textos bíblicos que Sodoma, a pesar de su ruina y perversión, hubiese sido perdonada porque había un justo. Yo creo que Pablo estaba acordándose de Moisés, cuando desciende del Sinaí y ve a un pueblo entregado a la más burda idolatría. Dios le está diciendo a Moisés: déjame que termine, destruye este pueblo y voy a levantar un pueblo de ti. ¿Qué hace Moisés? Se pone a interceder. Señor, no. Acuérdate de tus promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué van a decir las naciones? Y Moisés en su intercesión logra salvar el destino del pueblo de Israel. Yo creo que Pablo se estaba acordando quizá de Amós. Si usted va al libro de Amós, es un caso que poca gente ha reparado.
usted va a encontrar que Amós encuentra juicios que se están decretando contra el pueblo de Israel. Un gran fuego devorador que va a hacer estragos. Un criadero de langostas que va a acabar con todas las cosechas. Y Amós se pone en la brecha para interceder en favor de aquella tierra diciendo, Señor, no, es un pueblo pequeño, va a ser destruido. Y el Señor cambia de actitud. Luego muestra que va a haber un juicio más medido, el juicio de la famosa plomada. Yo creo que Pablo se acordaría de todo esto. Yo creo que Pablo se estaba acordando de Daniel, intercediendo en favor del cautiverio que ya llevaba 70 años en Babilonia. Yo creo que Pablo se acordaba del Mesías, que según el Salmo 2, el mismo Mesías tenía que rogar que el Padre le diese las naciones. Pídeme y te daré las naciones por herencia tuya. El mismo Mesías tenía que interceder. El factor intercesión lo van a encontrar en Isaías. Y yo creo que Pablo se acordaba de todo eso. Pablo era un teólogo. Pablo era un conocedor de Biblia. Era un hombre perfectamente ilustrado e informado. Y yo creo que Pablo se acordaba de Isaías 62, donde el espíritu de profecía dice, sobre tus muros he puesto guarda todos los días, que no se callarán jamás hasta que el Señor ponga en exaltación a Jerusalén. Era un principio de intercesión. Qué tremenda responsabilidad la de interceder. Interceder. Y yo me pregunto en esta noche, se fue la hora. Me pregunto en esta noche, querido hermano, ¿es tu iglesia una iglesia intercesora? ¿Estamos como iglesia afectando el curso de nuestra nación? ¿Puede Dios perdonar a nuestros pueblos, no porque ellos, sino porque nosotros nos humillamos y nos ponemos en la brega, como dice Ezequiel? Ezequiel es muy claro. Busqué de entre ellos hombre que se hiciese baleado y se pusiese en la brecha e intercediese delante de mí en favor de la tierra, y no lo hallé. Por tanto tuvo que salir mi ira como fuego. En otras palabras, la justicia de Dios reclama juicio. La justicia y el juicio vienen por vulnerar la ley de Dios, a menos que hayan intercesores. Les dije días atrás que había escrito una editorial que se irradió por las ondas de HCJB allí en Quito, Ecuador, intitulado ¿Es el niño el problema? ¿O el problema es la inmoralidad y el pecado y la idolatría y el romper las leyes en las cuales estamos viviendo? Si nos volvemos de esa actitud de menoscabo y desprecio y de ruptura de la ley de Dios, podemos estar seguros que habrá un nuevo amanecer para el Perú. Pero comienza con nosotros aquí. Comienza aquí. Yo tengo 6 páginas aquí, recién va la segunda. El tiempo nos gana. El mensaje es claro. Tiene que haber una recomposición de la iglesia. Pablo va a hablar de los hombres que deben levantar sus manos al cielo. El término implica levantar las manos al cielo como un medio de expresión vehemente que busca en el cielo las respuestas que necesita la tierra. Pero tiene que ser manos limpias, sin ira ni contienda. Va a hablar a las mujeres y cómo gravitan las mujeres en el curso de la historia. Se ha dicho que si usted quiere saber el derrotero de una comunidad, vea el comportamiento de la mujer. Y usted va a saber qué es lo que sucede con esa comunidad. Qué tremendo cuando la comunidad cristiana tiene mujeres piadosas. La Biblia dice mujeres santas. Algo que el mundo burlonamente desprecia en su locura y en su suicidio espiritual. Pablo va a decir que la mujer, y estoy en el versículo 9 del capítulo 2,
Así mismo que la mujer se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia. Y digo esto con mucho respeto, con mucho temor y temblor. Qué triste, cuando usted no puede discernir una mujer cristiana de una mundana por la forma en que se viste. No estoy diciendo que nuestras mujeres tienen que ser monjas, vestir en forma propia del medioevo, no estoy hablando de eso. Pero sí estoy hablando de ropa decorosa, modestia. Y la palabra pudor llama poderosamente la atención. Yo he estado analizando las implicaciones de la palabra pudor. Pudor, para hacerlo rápido y sencillo, es modestia, vergüenza, protección de mi intimidad. Cuando vemos hoy día el exhibicionismo impúdico en la cual lamentable las mujeres se meten por ganancias X, me pregunto si la Iglesia es consciente, si nuestras mujeres son conscientes de que juegan un rol de respaldo vital al testimonio de la Iglesia por la forma en que se visten, por la forma en que se peinan, por el decoro personal. ¿De qué sirve que prediquemos y prediquemos si nuestra gente no es decorosa, no es pudorosa, no tiene sentido de defensa de su intimidad, como implica la palabra pudor? La palabra pudor tiene que ver con vergüenza, recato, defenderme en mi intimidad. Si los hombres tienen que levantar al cielo sus manos como intercesores en favor de los pueblos que nos rodean, las mujeres tienen que respaldar eso con modestia, con sencillez. ¿Qué trabajo que se le está dando a Timoteo? ¿Qué función ministerial extraordinaria hay aquí? Se le está diciendo que debe adoptar una postura de rector. Y esto parece traído de las cavernas, ¿verdad? Y sin embargo, es parte de la instrucción y de la tarea que se le encomienda a Timoteo. No puedo extenderme más. Te pregunto en esta noche, me pregunto en esta noche, ¿entendemos las dimensiones del ministerio cristiano? Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Y luego decir que traza bien la palabra de verdad. El obrero tiene que asumir un rol disciplinario, de instrucción, enseñanza, de exhortación, de corrección, de encauzamiento y de orientación. Es una tarea titánica, es misión imposible, a menos que la gracia de Dios se derrame en nuestros corazones. Y si el Señor nos ha llamado al ministerio, precisamente hará eso, derramará de su gracia en nuestro corazón. Termino. Hermanos me han dicho, pastor, ¿cómo nos ha dado de palos? No, hermano, no. Simplemente transmito lo que dice la palabra de Dios. Y lamentablemente, como nacimos con algo de chuequera, entonces la palabra viene y nos tiene que poner derechitos. Y eso duele. Entonces, lamento que tenga que decir como Jeremías, madre mía que me has hecho hombre de conflictos. Sí, tengo que presentar una palabra. Me gustaría ser dulzón y amable como muchos predicadores preciosos que conozco. Pero parece que Dios a mí me dio como a los trillos, dientes para moler montes.
y no puedo escapar de esa responsabilidad. Sócrates, hablando de Atenas, dijo: Dios me puso sobre vuestra ciudad como un tábano sobre un noble caballo para mantenerlo despierto. Disculpen a este tábano, porque esa ha sido parte de nuestra responsabilidad. Dios nos ama entrañablemente, no quiere que nadie perezca. Pero si va a usar a una iglesia en bendición a la comunidad y a la nación, la iglesia tendrá que aprender estas disciplinas. Y son los líderes, primero, los ministerios después, que tendrán que ir asumiendo esta responsabilidad. Que Dios nos bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Y ahora, Padre, encomendamos a ti y a tu Espíritu la palabra compartida en esta noche, para que tú, de acuerdo a tu voluntad y en tu santidad, la hagas prosperar para la bendición de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestra comunidad y de nuestra patria, en el nombre de Jesús. Amén.